Y Gálatas 4, del 1 al 7, dice la Biblia, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Bueno, mis brothers, anteriormente, si usted recordará, estuvimos viendo cómo la palabra de Dios nos llevó de ser unos esclavos a ser unos niños en cuidado de un esclavo, a estar bajo prisiones, a por fin ser hijos con todos los derechos que tiene un hijo. Entonces, ahora continúa con el mismo pensamiento y dice el primer versículo del capítulo 4, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Está haciendo esta comparación, está asimilando las dos cosas de un esclavo y un niño a nosotros y nuestra vida aquí en la tierra, el momento de la ley y luego el momento de la gracia. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y termina esta expresión diciendo que somos hijos de Dios, otra vez. Hijos de Dios. Y ya que esto es un tanto repetitivo, haciéndole énfasis otra vez a esa bendición tan grande de que no somos simplemente una creación, sino somos hijos de Dios, vamos a enfocarnos esta tarde en esa verdad. Por cuanto eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. ¿Sabe? Ahorita podríamos nosotros preguntarle a diferentes personas, a lo mejor a nosotros mismos que nos pregunten, ¿qué se siente o qué es ser hijo de Dios? Porque a esa conclusión nos llevó, ¿qué es ser hijo de Dios? Y le podríamos preguntar a muchos cristianos el día de hoy, ¿eres hijo de Dios? Es cierto, la Biblia dice que eres hijo de Dios, que eres adoptado. En varias partes en la palabra de Dios lo dice, incluso aquí mismo en Gálatas 4. Pero ¿qué significa ser hijo de Dios? Y la mayoría de la gente luego le va a responder verdades, pero le va a decir, en esas verdades le va a decir, pues que tenemos promesa, que somos bendecidos, que estamos bajo seguridad, que estamos bajo protección, que Él nos llena de bendiciones, que Él nos guía, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro motivador, que Él me va a dar todo lo que me falta conforme a mis riquezas en gloria. Eso es lo que significa que Él es mi papá y que yo soy su hijo, que Dios me va a estar dando. Y sabe que tienen verdad, es cierto lo que dicen, pero se quedan cortos de alguna manera. Nos inclinamos nomás hacia ese lado de ser hijo de Dios y los beneficios que tiene ser hijo de Dios, los beneficios, pero se nos olvida la otra parte, que también son beneficios, pero los vemos más como responsabilidades o como obligaciones. Y cuando usted ve una relación entre padre e hijo, la primera cosa que Dios nos calca, nos marca en la Biblia una y otra vez, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es hijos, someteos, obedecer a vuestros padres. Y la palabra obedecer es honrar, honra a tus padres, honra a tus padres. O sea, lo que más se le pide siempre al hijo es honrar al padre. Entonces esa es la parte que nosotros olvidamos. El ser hijos no solamente representan todas las bendiciones que recibimos, pero la obligación que tenemos de darle honor a Dios, de darle honra al Padre.
Y es la parte donde nosotros muchas veces se nos olvida mencionar, y por lo tal, no le digo que es mentira decir todos los beneficios que representa ser un hijo de Dios, y aquí nos dijo, eres hijo de Dios, pero también nos dice la palabra de Dios, más que todo, que tienes que darle honor a Dios, tienes que honrarlo, y para honrarlo, pues necesitas ser obediente, necesitas ser reverente, necesitas esforzarte, porque solito no sale. Entonces, yo quise ver creo que 4 o 5, a lo mejor 8 cositas de qué es lo que representa, lo que significa ser hijo de Dios, hijos de Dios. Aquí en el versículo 4 y 5 de Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vino Jesucristo cuando había la ley, cuando estaba la ley que te encarcelaba, te encadenaba, te aprisionaba y te condenaba. En medio de esa ley baja Jesucristo, viene y dice, con el propósito de ser nosotros adoptados como hijos. Un hijo a diferencia de un esclavo. Eso es lo que está haciendo aquí la comparación. No un hijo a diferencia del vecino, pero la comparación está entre un hijo y un esclavo. Y en realidad en la palabra de Dios esas son las dos únicas opciones que existen para estar delante de Dios. ¿Eres hijo de Dios o eres un esclavo del mundo? La Biblia dice que Jesucristo dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces son las únicas dos opciones. Entonces, un hijo, a diferencia de un esclavo, brother, tiene seguridad. Vamos nomás a ponerlo así. El día de hoy no hay la esclavitud como había antes. Un esclavo era como un empleado. Era un trabajador. Un esclavo trabajaba para alguien más, pero ese esclavo no tenía seguridad. ¿Se acuerda lo que le pasó a la primera mujer de Abraham, que tuvo el primer hijo de Abraham? Era una esclava y su hijo era un esclavo, y después va a hablar de eso aquí mismo en Gálatas 4. ¿Qué le pasó? Goodbye. Los mandaron al desierto. Los corrieron. No hay seguridad. Incluso como trabajador hoy, usted puede decir, no, pues yo soy el trabajador de esta compañía y en cualquier momento, órale mi chavo, sabes que bajó esto y te me vas volando. Pero un hijo, el hijo del patrón, el hijo del dueño, es muy diferente. Es muy diferente, hay una seguridad. El hijo del dueño, ¿cuántos hombres que tienen su compañía, tienen a sus hijos que supervisores y el hijo no sirve para nada? Pero lo pusieron en supervisor porque es el hijo del dueño, del patrón. Le estoy hablando de una manera muy, muy terrenal. Ahora, si lo transportamos eso a lo espiritual, es lógicamente que asombroso, porque aquí estamos viendo la seguridad ahora en nuestra vida espiritual al ser hijos de Dios, a diferencia de la inseguridad que había cuando estábamos bajo los rudimentos del mundo y bajo las ataduras de la ley, que nunca podíamos satisfacer y siempre andamos entre ahora sí estoy bien, ahora estoy mal, ahora sí estoy bien. Pero cuando estás con Dios tienes una seguridad, la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 10, versículo 29, que mi Padre, dijo Jesucristo, mi Padre es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es seguridad. El Padre es mayor que todos, nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces eso es lo que vemos de un hijo, una calidad, una cualidad o algo que identifica al hijo, es que tiene mucho más seguridad que un esclavo, que un trabajador. Y dice la palabra de Dios, tú fuiste adoptado como hijo, para eso vino Jesucristo. No eres uno más del montón, eres de la familia. Lo que quiere decir entonces que ser hijo, si ustedes, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que es tener hijos o tener padres, una u otra. Y sabemos que para que nosotros podamos decir que somos buenos padres, o para que nosotros podamos decir que somos buenos hijos, tiene que existir una relación. La relación lleva comunicación. Cuando no hay una relación buena entre el padre y el hijo,
Aunque el padre de todo, no puede decir el hijo, oh, él es buen padre, porque nunca estuviste conmigo, porque nunca me atendiste. Entonces, un hijo en realidad tiene una relación con el padre. Y fíjese aquí lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6. Por cuanto sois hijos, por cuanto nosotros somos hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Otra vez, el cual clama Abba. La palabra Abba es una expresión que le daban los niños a sus papás de cariño. No era padre, era papi, papa. Es una palabra hebrea que no se le dice a cualquier papá, se le dice solo a aquel papá que es amado, que es deseado, a aquel padre que le tienen cariño. Entonces aquí dice, clamamos a Abba Padre, pero dice, ¿por qué clamamos? Dice, porque Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. A un padre otra vez desconectado no le dicen, papi, papi. No, le dicen, él es mi pa, él es mi papá. Pero cuando se le tiene cariño, se le dice de una manera, se le expresa cariño. Pero fíjese aquí también en esta palabra, para que entienda la relación que tiene que haber entre el Hijo y el Padre, dice que el Espíritu, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama. No dice el cual dice, se usó esta palabra específica de clamar. En algunas traducciones dice el cual grita, dice el cual clama. O sea, es alguien que está hablando de una emoción profunda, de un sentimiento verdadero, no fingido. O sea, está hablando de que cuando nosotros somos hijos, no podemos vivir sin el papá. Estamos como un becerrito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque clamamos por estar con el Padre. Por eso cuando una persona verdaderamente tiene al Espíritu, que eso habló, y que verdaderamente es el Hijo de Dios, porque verdaderamente tiene la salvación, no puede vivir sin una relación con Dios. No podemos vivir. Y nos sentimos gachones cuando nos alejamos, cuando nos retiramos. La gente dice, uy, me estoy enfriando. ¿Cuál? Ya estás bien frío. O tote, ¿cuál te estás enfriando? El asunto es que cuando nosotros estamos en la mano de Dios, tenemos una relación con Dios. Tenemos seguridad de Dios, pero también esa seguridad nos habla que tenemos una relación con Dios. Y muchas personas quieren evitar eso, quieren decir, no, ya nada más, de vez en cuando. Es que si el Espíritu de Dios está dentro de ti, ese Espíritu clama, grita, pide, exige, no te deja estar a gusto, no te deja relajarte, te sientes incómodo. Es como cuando los que se enamoraron, cuando por fin se enamoró, cuando por fin consiguió su media toronja, ya sea a los 40 años o a los 15 años, usted clamaba estar con esa persona y usted le hablaba por teléfono y todos tortolitos duraban horas en el teléfono, se les dormía la oreja, se les marcaba el teléfono aquí, pero ahí seguían, ay, ¿qué vas a hacer mañana? Porque querían esa relación, querían estar con esa persona. Y es lo mismo cuando verdaderamente estamos con Dios, deseamos, anhelamos estar con Dios. Y no nomás como pareja, le estoy diciendo como amigos también. Cuando verdaderamente tiene una amistad, un amigo, usted quiere estar con ese amigo. Y dice, vamos a hacer un sleepover, vamos a dormir en mi casa, o voy a tu casa, o vamos al cine. Porque se la quiere pasar chido tiempo con esa persona. Porque cuando usted ama a alguien, quiere estar con ese alguien. Y entonces es lógico entender, si usted ama a Dios, quiere estar con Dios. Hay una relación. Y cuando le evitan, cuando le quieren robar, cuando le quieren quitar, alejar de Dios, usted no aguanta, usted clama, papi, papi, yo quiero estar contigo. O sea, los mártires de la iglesia, a ellos les quitaban la Biblia, les quitaban las escrituras, les quitaban la habilidad de congregarse con la gente.
pero no podían callarlos. Estaban en la cárcel y ahí en la cárcel ellos estaban alabando a Dios, estaban cantando, estaban orando. No podían quitarle la relación, la comunión, la comunicación que tenían con Dios, aunque les estaban quitando todo lo demás que sí podían. Porque cuando una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, quiere estar con Dios. Entonces es algo que identifica a los hijos, ¿no? ¿Estamos seguros? Sí, pero esto no quiere decir, oye, estoy seguro en Cristo, me voy a ir a la parranda. No, pues entonces no estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, si verdaderamente tienes esa seguridad, si verdaderamente estás en la mano de Dios, anhelas estar en la mano de Dios. Anhelas estar cerquitas de Dios. Anhelas, ¿cómo decía la canción? Zambúteme. Oh, sumérgeme. ¿Se acuerdan del canto? Sumérgeme en el río de tu espíritu. O sea, es un anhelo. Quiero sumergirme en tu presencia. Quiero estar contigo. Y no nomás un momento, un ratito, un instante. Sino, no, hombre, siempre, siempre. Bueno, vamos a cortarle ahí porque luego no acabamos, bros. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Ponga la atención porque está larguita la lectura, pero así no le tengo que predicar tanto. Y le predica la Biblia directamente. Romanos 8, 14 al 17, hablando en la relación, la intimidad con Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si usted puso atención, otra vez hizo la comparación entre esclavo e hijo. Otra vez expresó la palabra clamar, clamamos, esa angustia que existe cuando no está con Dios. Y luego terminó con el tercer punto que le quiero hablar hoy de que quiere ser hijo de Dios, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa es la tercera cosita, que hay muchas cosas que hablar de ser hijo de Dios, no crea que ya le voy a dar todo hoy, ¿no? Pero la tercera cosa que me gustaría hablar hoy, debido al texto que estamos leyendo, que nos lleva, es que si es hijo de Dios, entonces es heredero de Dios. Fíjense, en los tiempos antiguos, y todavía ahorita, 2, 3, el papá, en los tiempos antiguos, bíblicos, el papá le dejaba la mayoría de sus riquezas al hijo mayor, al primogénito. Tú, mero, tú. Y a los demás pues les daban 2, 3 cositas, pero la mayoría de las riquezas. Le digo que hoy porque hoy algunos papás eligen a un favorito entre todos y, órale, a ti te voy a dejar las vacas. Pero en aquellos tiempos, uno de todos era el que heredaba. Pero la Biblia nos está diciendo, no voy a elegir, Dios nos está diciendo, no voy a elegir uno de la iglesia, no voy a elegir uno de mi pueblo, sino que todos son herederos. Todos son herederos. Sin importar tu condición, si eres hijo de Dios, eres un heredero de Dios. Volviendo a la cita aquí en el versículo 7, Gálatas 4, dice, así que ya no eres esclavo. Se fija otra vez la comparación, esclavo-hijo. Eso es lo que está hablando. Y si lo quieres relacionar con hoy, ya no eres un trabajador, ya no eres un empleado, ya no eres un desconocido del hogar, ya no eres alguien separado de la familia. Dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Ya eres de la familia. Ya eres de la familia. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ok, necesito decirle, no todos son herederos de Dios. No por ser humano calificamos para ser heredero. ¿Qué necesita para calificar como heredero? Exacto, ser hijo. Entonces, algunas personas podrían pensar, pues Dios me hizo, Dios me formó.
Dios me va a dar las riquezas. Dios me va... No, necesita ser hijo. Y lo entendemos muy bien. La mayoría de las personas hoy buscan, cuando van a entregar el equipo, cuando es tiempo de marcharse de este mundo, buscan dejarle lo que tienen a sus hijos. No a los hijos de otra persona, a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia. O sea, ¿cuántos de ustedes tienen un seguro de vida? Y aparte de su pareja, están sus hijos. Y si no tienen hijos, sus seres amados, familiares, perdón, cercanos. Y ya de a tiro, si se portaron bien gachotes sus familiares, pues agarra a alguien más. Pero por lo general empezamos con los hijos para dejarle la herencia. Así que así dice, eres heredero. Aquí no quiero sonar como esos brothers que abusan de estos versículos, pero tengo que, otra vez es lo que la Biblia enseña. Dios nos está prometiendo un gran futuro. Dios nos está prometiendo un futuro mejor del cual tenemos ahorita mismo. Dios nos está diciendo, ¿crees que te va chido hoy? ¿Crees que te está yendo bien? Oh, espérate que te va a ir mejor. Esta no es tu mejor vida que vas a tener. De hecho, lo que estás pasando hoy, por más grandioso que sea, por más próspero que seas, por más feliz que seas en este momento, lo que estás viviendo hoy es lo peor que vas a vivir. Lo mejor está por venir. Lo más bueno todavía no sucede. La palabra lo deja claro en múltiples versículos, pero uno que me encanta está aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, porque lo deja bien claro, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, te está diciendo, te va a ir mejor. Ahorita volteamos a ver nosotros a lo que hemos recibido y le damos gracias a Dios porque nos ha dado cosas que a lo mejor nosotros pensamos algún momento en nuestra vida que nunca íbamos a tener. Algunos a lo mejor pensamos que nunca íbamos a llegar a estar en este país o tener una cuenta de banco siquiera o tener un automóvil. Pero más allá del materialismo, a lo mejor pensamos que nunca se iba a fijar nadie en nosotros. A lo mejor dijimos, esto es más feo que la suela de un barache. Y luego tuvimos a alguien que se fijó con nosotros. A lo mejor nunca pensamos que íbamos a tener amigos o hijos como tenemos. Pero después hoy nos detenemos un poquito, volteamos a ver lo que Dios nos ha dado. Y podemos decir, qué grande es Dios. No me merecía yo estas personas. No me merecía esto que me ha dado. Yo pensé que nunca iba a obtener esto. Pero me lo dio y soy feliz. Y dice la palabra de Dios, no se compara con lo que está por venir. Si has recibido algo bueno en esta tierra, en esta vida, no le llega ni a los talones a la herencia que vas a recibir. Nada, este es como un down payment. ¿Cómo se dice en español eso? Enganche. Un enganche. Entonces, si es hijo de Dios, mínimo, usted tiene que tener seguridad, tiene que tener una relación y es heredero. Más bien, si es hijo de Dios, usted está seguro, usted tiene la relación, porque usted también es un heredero de Dios. Bueno, ¿qué significa todo esto? Vamos a empezar a aterrizar el avión. ¿Qué significa todo este asunto que estamos hablando de seguridad, relación, heredero? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué trae Dios? ¿Por qué me está dando estas cosas? ¿Por qué me está informando esto? ¿Por qué? Solo hay una explicación a la cual la Biblia le da vueltas y vueltas y llega al mismo punto. Y es porque todo esto que Dios te está dando hoy, en este momento aquí en la tierra, todas estas promesas y todas estas bendiciones y toda esta seguridad, te va a ayudar para ser mejor persona. Hoy, en este momento. Todo esto te va a mejorar. O en otras palabras, si eres un hijo de Dios, ya que obtuviste todo esto que le mencioné, tienes el poder para cambiar.
Tienes el poder para ser mejor. Tienes la fuerza para salir del hoyo. La fuerza para superarte. Y no es que esa fuerza venga de ti. Es porque esa fuerza viene del Dios mismo, del Espíritu Santo. Aquí en el versículo 7 dice, otra vez, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Sino hijo. ¿Sabes? Los esclavos no tenían autoridad. Solo hacen y hacían lo que se les decía. No tenían voz, no tenían voto. Pero otra vez transportando ese pensamiento de la esclavitud y del hijo. Es lo mismo el mundo de hoy. Los esclavos que no tienen a Jesucristo no tienen autoridad sobre el pecado. No tienen fuerza para hacer algo en contra de todo eso que nos amarra. Pero los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que tenemos autoridad, poder sobre el pecado. Y otra vez, el poder no está en su palabra, el poder está en la palabra de Dios. El poder no está en su fuerza de voluntad, el poder está en la voluntad divina. Y Dios nos lo ha dado a nosotros con su Espíritu Santo. Aquí en el versículo 3 dice, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Fíjese, ese es el rollo. Ok, aquí empezamos. Cuando eras niño, estabas en esclavitud y luego explica de qué esclavitud está hablando. Bajo los rudimentos del mundo. Y dice, no, es que estaba hablando de la ley. Estaba hablando de la ley, del día de reposo y de la circuncisión y de los alimentos prohibidos y de la ropa que se tenía que... ¿Y cómo saltó de eso a que estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo? Es que por eso es la ley. La ley nos está marcando todo lo que estamos haciendo malo. Y todo lo que estamos haciendo malo tiene que ver con el mundo. El mundo, los rudimentos del mundo, es que el mundo nos enseña a ser ávaros. El mundo nos enseña a ser tacaños. El mundo nos enseña a ser vengativos. El mundo nos llena de rencor y de ira. El mundo nos separa de las personas que amamos. Y aunque queremos estar con ellas, no podemos porque hay un ego dentro de nosotros que nos permite ir a buscarlas, ir a pedirles perdón, ir a decirles lo que verdaderamente sentimos y cuánto las extrañamos. Pero eso es lo que aprendimos en el mundo. Y entonces sin el Espíritu de Dios estamos esclavizados a ese pensamiento y a esa actitud y a esa manera de vivir del mundo. Son los rudimentos. Y para el colmo el mundo está lleno de corrupción y nos enseña cómo sacarle ventaja ante cada situación, sin importar a quién lastimamos o a quién ofendemos o a quién robamos. Esos son los rudimentos del mundo. Estamos nosotros, pero bien saturados del engaño, de la traición y de la corrupción. Y dice, cuando eras niño, estabas esclavizado a eso. No podías hacer nada. Es lo mismo con cualquier persona que no tiene el Espíritu de Jesucristo. Está esclavizado, es inútil para cambiar. No tiene el poder para ser diferente. Quiere superarse. De repente se da cuenta dónde está y dice, voy a cambiar. Pero después de un ratito se le pasan las ganas y se da cuenta que se quedó en el mismo hoyo y nada cambió. Todavía sigue saturado del materialismo y del egoísmo y de la vanidad y la vanagloria y del rencor y de la ira y de tantas cosas que son cánceres que nos van comiendo dentro de nosotros. Dice la palabra, así es cuando eres un niño, cuando no eres el hijo de Dios, cuando estás esclavizado, cuando eres una persona que está amarrada al pecado. Eres inútil, eres incapaz, no puedes hacer nada para mejorar, para cambiar. Pero un hijo de Dios tiene el poder para mejorar. Entonces, por eso usted va a ver en las iglesias, inclusive esta iglesia, a personas que pasan el tiempo, pasan los meses y pasa el año y siguen igual de chismosas, igual de quejonas, igual de lloronas, igual de problemáticas, igual. Y dice, pero ¿por qué? Porque son esclavos. El hecho que hayan venido a esta iglesia no quiere decir que ya son hijos, siguen siendo esclavos. Porque esta iglesia no te hace un hijo, el único que te hace un hijo es Dios.
con su Espíritu Santo. Y si no tienes una relación, no tienes seguridad y no tienes poder para cambiar, y jamás vas a recibir una herencia. Entonces, ese es lo que usted obtiene cuando es un hijo de Dios. El poder para ser mejor persona. Lógicamente que va a haber muchas personas, van a haber muchas circunstancias y van a haber muchas distracciones que le van a decir, no puedes cambiar, ¿para qué te haces loca? ¿Para qué te haces? Eres quien eres. Y en algún momento usted va a decir, pues sí es cierto, así soy, ¿y qué? No, no eres así. Dios te hizo diferente, pero el mundo y las circunstancias, las malas experiencias que has pasado y las ganas de superarte materialmente te han cambiado. Pero quien eres, quien Dios te hizo, es muy diferente a la persona que estás ahorita viendo en el espejo. Pero tienes el poder para cambiar si tienes al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No recibiste un espíritu de esclavo para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Se fija? No recibiste el de esclavo, sino el de hijo. Ahí está otra vez, la Biblia nuevamente hace esas dos comparaciones, esclavo, hijo. No recibiste un espíritu de esclavo, recibiste el de adopción, el de hijo. Dice, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Usa tu herramienta que tienes para mejorar, para cambiar. El poder que tienes no está en ti, está en que clames, Abba, Padre. En el versículo 21 de Romanos capítulo 8 también dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Fíjese lo que nos quiere libertar Dios, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, eventualmente toda la creación va a ser liberada de la corrupción de este mundo. Esa libertad que ya tienen los hijos de Dios. Es lo que está diciendo. La libertad. Brother, podríamos seguir, pero ya como que ya pasó el tiempo, ¿no? Podríamos hablar de que si es un hijo de Dios, usted tiene que tener disciplina. Si es hijo de Dios, usted tiene que tener devoción, entrega, pasión. Podríamos hablar muchas de cosas, ¿no? Pero yo creo que si con estos cuatro le amarramos, lo demás va a venir como, va a caer por su propio peso. Si entendemos eso. Pero sobre todo entender que el poder no está entre nosotros porque nosotros quisimos, está entre nosotros porque Dios quiso. El poder no emana de nosotros, el poder emana de Dios. No de nadie más. Y la salvación no está en esta iglesia, la salvación está en Dios, en su Hijo Jesucristo. Y el que lo convence a usted, el que lo redarguye no soy yo, es el Espíritu Santo.